Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de los tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta en este episodio ya 102. Sin duda alguna, una alegría enorme pues poder continuar con este podcast. Muchísimas gracias por todos los que nos han enviado algunas felicitaciones por ahí por los 100 episodios que cumplimos, un trabajo importante. Sin embargo, pues eso también nos impulsa a seguir trabajando en temáticas importantísimas. Sabemos que desde hace poco más de un mes hemos estado con un ciclo interesante y seguramente lo seguiremos haciendo con respecto al bicentenario del país. La patria cumple 200 años este agosto de 2025. Hemos tenido pues analistas, reflexiones en torno a lo social, cultural y obviamente político, pero también desde el punto de vista intelectual. Hemos tenido escritores, etcétera. Sin embargo, también pues vamos a seguir este proceso y este ciclo de diálogos y de análisis con respecto a los 200 años de la patria, una fecha importantísima, sobre todo para aquellas personas que hemos estado pues en estos dos siglos, siglo XX y siglo XXI, apenas 25 años del siglo XXI. Para hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de cine, pero también vamos a hablar de los bolivianos que viven en los Estados Unidos. Estamos con la presencia de Juan Cristóbal Ríos. Él es guionista y director de este documental que está dando mucho de qué hablar y que obviamente después de 12 años por fin se plasma y por fin tenemos ya, este 21 de marzo para poder ver y para poder de alguna manera entender y comprender cómo vive la comunidad boliviana en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Virginia, una comunidad boliviana bastante amplia. Sin embargo, también pues creo que es importante saber cómo viven, cuál es la hermenéutica, cuál es la esencia de esta comunidad boliviana en los Estados Unidos. Muchos recordarán a quién mató a la llamita blanca, pues Juan Cristóbal Ríos también ha sido el guionista de una película importantísima. Hoy vamos a hablar de cine. Juan, muchísimas gracias por aceptar este podcast a los tiempos. Bienvenido. No, a ti pues, Rudy, también a Gerardo y a todo el equipo de los tiempos por tenerme. Y aquí ya estuve en el click, ahora en el podcast. Realmente el apoyo que está dando los tiempos al documental es invaluable. Sin duda alguna, creo que de eso se trata esta situación, ¿no? Pues decir, poder poco conocer el trabajo que has venido haciendo, este trabajo tan importante que después de 12 años prácticamente se consolida con este documental, La Virginia de los bolivianos. Sí, justamente es un proyecto que nos ha llevado 12 años justamente. Yo emigré a Estados Unidos para sacar mi ciudadanía y para tener la ciudadanía americana uno tiene que vivir máximo 5 años, digamos, ¿no? Aproximadamente. Y yo estuve fui el 2012 y volví el 2019, como 7 años. Y bueno, pues yo soy bien creativo, gracias a Dios no sufro nunca de lo que dicen el bloque creativo, siempre tengo ideas. Y se me ocurrió junto a Hugo del Granado, Sandra Camargo y Salvi Fuentes hacer unas primeras escenas en un metro donde unos diablos, unos tobas entraban a un metro, como una escena surrealista, como una especie de intervención urbana. Y luego pues hice contactos con el Comité Pro Bolivia, que es la agrupación que une a todos los grupos folclóricos en Virginia, y conocí a uno de los personajes más fascinantes de mi carrera como cineasta, que es justamente doña Julia García, que es una lingüista, una experta en interculturalidad en Virginia, usted la debe conocer. Y me dijo, tienes que conocer Taratatown. Y yo dije, o sea, ¿qué es eso? Así, ¿no? Pero con un entusiasmo así que realmente, o sea, tenía esas ganas de transmitir lo que ella conocía y lo que ella sabía de la comunidad con mucho entusiasmo y conocer Taratatown. Entonces, como estábamos trabajando esta idea de la intervención urbana, le hicimos vestir con una máscara de toba y manejar por unos cuantos segunditos por la famosa Ruta 50 en Virginia, que es una ruta que une varias ciudades en Virginia, y nos hizo pues el primer tour de la Virginia de los bolivianos, que es Arlington Bamba, que es una parte de Arlington, Virginia, una calle que se llama la Grave Road. Luego nos mostró justamente Taratatown, que es un complejo de departamentos en Patrick Henry Apartments.
nos mostró la casita de don Ezequiel Rojas, el primer boliviano que vendía comida y hacía una procesión de la Virgen, la primera iglesia, la iglesia San José. Y de ahí empezaron a haber bastantes ideas, hicimos bastantes intervenciones urbanas y poéticas surrealistas, como un moreno que se enfrenta simbólicamente a Donald Trump. No voy a spoilear nada porque exacto, sí. Tienen que ver para ver a lo que me refiero. Y también hemos llenado un parque donde yo trabajaba, porque yo cuidaba niños en un colegio. Y todas las tardes me imaginaba cómo iba la cámara, como uno cuida niños, tiene mucho tiempo para pensar, porque el trabajo de cuidar niños después del colegio es una especie de guardia de seguridad con niñero, ¿no? Entonces no sabes cuándo jugar con ellos, es simplemente ver que no se maten. Entonces se me ocurrió el recorrido y con más de 50 niños con trajes folclóricos hicimos una toma en plano secuencia, rindiendo un homenaje a Jorge Sanginés y Juan Carlos Valdivia en zonas originales. Y así poco a poco hablamos de la picardía boliviana, el factor religioso. Mi abuelita también de 90 años canta. No sé, la verdad que es muy difícil hablar de ese documental porque yo tiendo a veces al maximalismo, soy demasiado barroco y son tantos personajes, tantas líneas dramáticas que tú mejor pregúntame porque si no, no voy a parar. No, pero en todo caso creo que me parece bastante interesante porque, no sé, yo pienso que es un caso inédito, ¿no? Que se refleje. Y particularmente, yo diría, la comunidad boliviana en el área más específicamente Virginia, porque en Virginia ocurren tantas cosas desde el punto de vista cultural, y más aún la comunidad boliviana que tiene un sinnúmero de actividades. Podríamos traducir entonces que Bolivia es un país portátil, es decir, cuando un boliviano emigra, mete a su maleta no solamente su ropa, mete sus taras, mete sus tradiciones, sus canciones, sus costumbres, sus comidas, y cuando llega ahí las abre y las expone sin ningún tipo de trauma, ¿no? Justamente yo creo que la bolivianidad exportada, bueno, no sé cómo sería en otros países, pero en el caso de Estados Unidos, yo creo que se magnifica, ¿no? Tanto lo positivo como lo negativo, como el espíritu solidario, el espíritu de colaboración, como también la mezquindad y el miramiento, la envidia. O sea, es como que todo lo bueno y todo lo malo se amplifica por 1000, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que a mí me llama mucho la atención es que hay un parque en Manassas, que es una localidad un poquito alejada de Arlington y del norte de Virginia, que se llama el Fairground Playground Park. No sé, es un parque donde se hace el festival, se hacía el festival boliviano, pero ahora también cuando he ido se ha hecho el festival de el Mega Fest y el Festicumbia. O sea, eran como que dos festivales enormes, que era como si fuera una especie de Fakeball, pero como la Fakeball, pero en Virginia, ¿no? Entonces ahí iban PK2, Bad Bunny, y hay un fenómeno que a mí me parece interesantísimo. Hay un restaurante que a nosotros nos permitió mostrar el documental, la última función, que es la Yacta Bar and Grill, que es un restaurante ahorita que está muy de moda, que no solamente es un restaurante, sino es un lugar donde se hacen muchos eventos bolivianos. Y hay una cuestión que se ha puesto muy de moda, que se llama las famosas conferencias de prensa. Y esas conferencias de prensa uno se imagina, pucha, va a ir el New York Times, el Washington Post, el Telemundo, Univisión. Y no son las cholitas del Valle Alto que trabajan en construcción, que está muy de moda, las cholitas periodistas con sus faldas. Exacto, sí, con sus faldas. Sí. Y muchas personas que hacen el famoso Facebook Live. Pero se la creen tanto que están haciendo una conferencia de prensa y que están difundiendo las famosas conferencias de prensa, que hay visualizaciones de 2,000, 3,000 personas y se llena. Y la competencia cultural, te voy a decir, querido Rudy, es impresionante. En un solo fin de semana estaba el primer festival un festival boliviano auspiciado por una organización que se llama, ahorita no me acuerdo el nombre, que era el festival de boliviano, no sé de qué. Estaba Los Viejos Soldados de Jorge Sanginés y también estaba Octavia actuando en un teatro en Falls Church. Entonces cada fin de semana hay algo. La competencia cultural es muy fuerte, la necesidad existencial de expresar una identidad cultural folclórica o cumbiera o de cultura muy popular es muy, muy fuerte. Es una necesidad existencial de expresión muy, muy fuerte, que se contrapone con la cuestión laboral, ¿no? Porque la primera necesidad es material, ¿no? O sea, el boliviano,
Para empezar, el deber ser es que hay que ser productivo, ¿no? O sea, si uno es vago o flojo, se siente mal, o sea, tiene que trabajar, ¿no? Y si tiene 2 trabajos, mejor. Y de eso, ir a las conferencias de prensa de la Yacta Barengril, ir a las reuniones del Comité Pro Bolivia, ir a las conferencias de prensa de la Yacta Barengril, ir a todos los festivales bolivianos y kermeses y todo lo demás que hay, ¿no? Pero, a ver, no sé si tú coincides conmigo, hay un elemento bastante interesante. Justamente hace, algunos días hice un podcast con la Chacholita, ¿no? Que es un personaje que justamente hace ese trabajo también de unir, y hace un trabajo interesante porque a través de ella no solamente se preservan, digamos, ciertas tradiciones, sino también une todo lo que significa la gran población boliviana, la comunidad boliviana. Pero, a ver, a diferencia, por ejemplo, de otras comunidades, ¿cómo ha sido el trabajo de recopilar datos con respecto a las vivencias de los bolivianos? Porque, como te decía, a diferencia de otras comunidades, por ejemplo, qué sé yo, la centroamericana, es una comunidad bastante cohesionada, pero no tiene, digamos, estas manifestaciones tan intensas desde el punto de vista cultural, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso de unir los lazos entre las experiencias y las vivencias de los bolivianos? Bueno, han sido varias instituciones. En primer lugar ha sido el Comité Pro Bolivia, que me dio justamente, bueno, hay que agradecer a doña Nelly, no me acuerdo ahorita rápido, que era la presidenta del Comité Pro Bolivia en esas épocas. De ahí me conocí a doña Julia, por ejemplo, ¿no? De ahí conocí a don Miguel Ceballos, también del Comité Pro Bolivia, que es el moreno justamente que se enfrenta simbólicamente al Donald Trump. La primera institución fue el Comité Pro Bolivia y los grupos folclóricos ayudados a ella. La segunda institución fue justamente, bueno, no sé si se llama institución, agrupación o como fue la Iglesia Santa María, ¿no? Porque fuimos a firmar a la Iglesia Santa María. Lo entrevistamos al padre Roberto Orihuela. Ellos también se han portado muy bien conmigo. Hemos hecho también un visionado en la Iglesia Santa María cuando estábamos ahí, entonces fue la Iglesia Santa María. Luego don Florentino Amurrio, justamente de Arbieto Acres. Lo que pasa es que es algo bien interesante. Las ligas futbolísticas de Arbieto, que tienen nombres bien argentinos como Racing, San Lorenzo, no me acuerdo de los nombres, pero tienen como varios nombres de los equipos de fútbol, han comprado entre ellos un terreno alejado del área metropolitana de Washington que se llama Arbieto Acres, que es como comprar un terreno enorme, qué sé yo, en camino al Chapare o camino al Valle Alto, digamos, ¿no? Pero es un terreno que hay una gran paradoja, es de las ligas deportivas de Arbieto, pero también era de don Florentino Amurrio, que era uno ex dirigente, ¿no? Entonces, y era esa sensación de orgullo y de pertenencia, tanto individual como colectiva. Yo soy dueño de este espacio, pero no soy solo yo, sino que también hay una la Liga de Arbieto. Entonces, es una negociación entre lo individual y lo colectivo muy interesante. Luego los restaurantes, ¿no? Doña Gloria Sánchez del Pike Pizza, que es un restaurante famoso en Virginia. Walter Bullaín, que lastimosamente falleció, que también era una persona que trabaja en construcción, que nos habló de la picardía boliviana. El Cynthia's Bakery, ¿no? Unos académicos como Mary Price de George Washington University, dos académicos acá en Bolivia, Marcelo Guardi y Leonardo de la Torre, Emma Violan Sánchez, también mi abuelita. Entonces ha sido como una amalgama, unas redes que se han entretejido, en el cual yo incluso he estado pensando en hacer la secuela de La Virginia de los Bolivianos, pero yo ya no dirigirla, sino estar más como productor y como guionista, porque hay un nuevo fenómeno que yo me he dado cuenta que no filmé eso en la primera parte, que es las famosas kermeses, ¿no? Claro. Que ahora que con lo que ha vuelto otra vez el Gil de Donald Trump, ojalá no hagan redadas ahí, que es justamente en jardines bien chiquitos, hacen pues grandes kermeses, ¿no? Y es pues una borrachera bastante interesante. Sí. Bueno. Y lo más chistoso es, con eso termino,
como el DJ dice, no, el Ford con la placa 145, por favor, mueva su auto. Y ese mueva su auto es una forma elegante, sí, por favor, váyase. O sea, porque si todos van a estar ahí, no hay dónde parquear, no hay espacio para parqueos, ¿no? Entonces, la idea es que uno compre su comida, se vaya y listo, pero uno se queda, entonces tiene que ver quién se va, quién no se queda, quién maneja. Entonces es una bolivianidad que, como digo, no tiene lo bueno y lo malo. Y bueno, la chupa es buena porque se comparte, uno se alegra, pero también puede ser un poquito exagerada, ¿no? Pero es interesante, o sea, si uno vive una Bolivia muy popular y muy comunitaria, la verdad es que la sensación de soledad es menos gracias a todas estas manifestaciones culturales tan intensas. Exacto, pero a ver, yo encuentro aquí algo absolutamente inexplicable, ¿no? Por un lado, obviamente sabemos que en Virginia las leyes son bastante rigurosas, ¿no? Hay una serie de digamos, marcos jurídicos que se tienen que cumplir sí o sí. Me gustaría hablar un poco particularmente de los cochabambinos, porque bueno, conozco muy bien, digamos, la esencia y la conducta del cochabambino. Pese a las circunstancias, se antepone no solo la tradición, sino lo que él quiere hacer, ¿no? En algún momento, por ejemplo, hablábamos, y en su momento yo tuve la oportunidad de ver los famosos restaurantes clandestinos. Sí, ¿no? sí, justamente. Que los fines de semana atendían en sus apartamentos las señoras, y ya había, digamos, un lenguaje, ¿no? Sí. Casi solapado entre la comunidad. Sí, es decir, tal personita va a atender en tal lugar y hay chicharrón, hay conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente hay que llamar y punto. Sí. Pero mi pregunta es la siguiente. Desde un punto de vista casi surreal, ¿no? Hay una alteración de lo que no se puede hacer frente a la tradición y frente a las manifestaciones culturales que en un momento pueden ser, digamos, bastante fuertes, pero llevados, digamos, a un tema un poco más, yo diría, casi, no sé, sublevándose a lo que realmente marca la ley, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de poder recabar esta tradición absolutamente auténtica de las personas con respecto estrictamente a las manifestaciones culturales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una coa, puede ser la Virgen de Urcupiña, la entrada, los carnavales, etcétera, inclusive pese a lo que significa el marco jurídico. Bueno, yo creo que en este sentido hay una transgresión que sería una transgresión benigna, ¿no? O sea, obviamente si uno vende comida en sus casas y es entre comillas ilegal, pero yo creo que esas transgresiones valen porque no se está haciendo daño a nadie, ¿no? O sea, es una forma de hacer un dinerito extra. Y obviamente esa plata no se factura, pero no hace daño a nadie, ¿no? Entonces yo creo que, obviamente que tomar y, digamos, que manejar ebrio, yo creo que estas ya son transgresiones más fuertes, digamos, ¿no? Pero yo creo que hacer, digamos, comida clandestina es una transgresión benigna, porque además, obviamente no voy a dar nombres, hay muchos indocumentados en el documental, ¿no? Entonces, obviamente, el mismo hecho, porque lo contradictorio es que ese documental... porque yo justamente trabajaba en varios oficios de lunes a viernes y filmaba solamente los fines de semana y hay un carácter de espectacularidad en el documental. Había muchos que tenían miedo porque la primera administración de Trump era como que ¿nos quieres que nos enfrentemos a Trump simbólicamente? No sé, puede venir migración y demás, pero hay una actitud de no tener miedo. Obviamente espero que ahora con las kermeses eso me preocupa un poco, porque la verdad una llamada ICE y listo. Pero hay transgresiones que son, como te digo, benignas. O sea, hacer comida en tu casa, venderla, obviamente no es legal, porque obviamente no estás facturando ni tienes el permiso del gobierno, pero al fin y al cabo no haces daño a nadie, al fin y al cabo puedes tener... incluso algunos platos como chicharrones y demás, es bien chistoso porque hay en todos los restaurantes, ¿no? Incluso no hay ni necesidad
cocinar en la casa, pero lo hacen, ¿no? Claro. Ahora, justamente hay un personaje en el documental que es Jared Andrade, que era un activista muy importante de los Dreamers, que su papá se tomó unas copas y lo estaban a punto de deportar. Y ella hizo un movimiento porque era bastante conocida, escribió un poema, se contactó con todas las organizaciones más importantes de derechos de inmigrantes en Estados Unidos y lograron que, pese a esa transgresión, que obviamente está mal manejar en estado de ebriedad, pese a esa transgresión legal, jurídica, se lo perdone y sea como una especie de símbolo de que, pucha, si alguien puede haber un perdón, puede haber piedad, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, hay una cuestión que en esto vamos a ser claros, hay una necesidad económica en la inmigración que por algo hay tantos indocumentados, o sea, los que trabajan en construcción se les paga menos porque no es un trabajo que esté en blanco, entonces, obviamente eso ahorra un montón de impuestos a las compañías, se les paga menos, entonces es completamente imposible que se deporten a tantos paisanos que trabajan en construcción o de las doñitas que limpian casas, porque lastimosamente los gringos no quieren trabajar de eso. Entonces, claro, es también una contradicción, ¿no? O sea, la derecha que tanto defiende la oferta y la demanda del libre mercado, que yo también defiendo eso porque soy más centrista, pero si en un marco laboral no hay gente que quiera trabajar de eso y la gente indocumentada trabaje y se haga querer, porque además los bolivianos se hacen querer. Yo conozco una boliviana, por ejemplo, que cuida niños y son niños recién nacidos de 1 o 2 años que incluso se quedan a dormir con ella, ¿no? Porque sus papás son muy ocupados, trabajan en la Casa Blanca. Entonces, obviamente sí hay una transgresión, pero yo creo que es benigna, porque también hay algo que se llama la picardía boliviana, ¿no? Que también se habla mucho en el documental, que es justamente uno es indocumentado, tiene que trabajar, y le dicen, ¿tú sabes plomería? Claro, sí. Y nunca han hecho plomería en su vida. Pero claro, su filosofía es lo que dice Walter Boyein, es hasta que se dé cuenta el supervisor que no sé de esto, no sé del otro. Ya he ganado mi semana y sin que se dé cuenta he aprendido, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una transgresión, pero es que es una transgresión benigna en la cual todos se benefician, ¿no? Claro, por ejemplo, a diferencia de las otras comunidades, la comunidad boliviana siempre ha tenido un estereotipo de ser gente muy trabajadora, ¿no? Gente que en muchos casos, digamos, más son los casos de gente responsable, sí, que le dedica su trabajo, pero pues alma, vida y corazón, ¿no? Claro. Desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, etcétera. ¿Cómo ha sido el proceso desde tu análisis del boliviano, particularmente cochabambino? Porque el cochabambino, seamos claros, o sea, las leyes están para romperlas, ¿no? Sí, hay que ser subversivos. Cochabamba es un departamento indomable para mí. Claro. Cochabambino es indomable, ¿no? Pero ¿cómo has visto tú este proceso de adaptación a ese contexto que seguramente muchos bolivianos hacen duros esfuerzos por mantenerse en raya, ¿no? Y acaso por eso mismo también han sido, digamos, la comunidad más lineal en cuanto se refiere, por ejemplo, a cumplir las normas, etcétera, más allá de lo que se diga que los inmigrantes no pagan impuestos. Yo creo que eso... Bueno, eso de que no pagan impuestos, ¿no? Eso hay que aclarar porque es bien interesante. En Estados Unidos todos pagan IVA, ¿no? Y además que el IVA te lo muestra claramente los recibos, ¿no? O sea, claro, digamos, hay en Estados Unidos, tú que has vivido ahí, es típico que ¿cuánto cuesta el chocolate? $5.99, ¿no? Le ponen todo 99 porque uno mentalmente dice, no es 6, es 5, ¿no? Pero uno ve su recibo y es impuesto estatal, impuesto del county, qué sé yo, $2, $3. Entonces, esos impuestos, cualquier persona que consume, sea ilegal, indocumentado o con estatus migratorio o legal, igual paga. Lo que no pagan es el impuesto el income tax, a la ganancia. O sea, porque las personas legales pagan un impuesto si facturan mucho, si ganan mucho dinero, ¿no? Eso es lo que no pagan, digamos, ¿no? Pero el impuesto normal, que todos pagamos IVA, digamos, todos pagan. Pero el grueso, digamos, paga. Claro. Paga.
Y en algunos casos, por ejemplo, las personas que pagan, el mismo gobierno no les regresa, digamos, lo que a fin de año les corresponde. Claro. Entonces, realmente es una cosa bastante compleja, yo diría, para el gobierno estadounidense, que si solucionase, por ejemplo, sería una cuestión, digamos, en contra del mismo gobierno, porque yo conozco, por ejemplo, ciudades o algunas pequeñas ciudades que solamente tienen sentido sus tiendas porque la comunidad inmigrante está ahí para consumir. Claro, ¿no? O sea, la inmigración, bueno, justamente Arlington, Virginia, que es uno de los lugares, porque la Virginia de los bolivianos, para que más o menos entiendan, son lugares bien específicos. Arlington, Falls Church, son como ciudades, ¿no? Arlington, Falls Church, Fairfax, Springfield, ahora Manassas, un poquito de Centerville, y todos unidos por una calle que se llama la Columbia Pike, que es algo así como la Blanco Galindo. La Blanco Galindo une Quillacollo, Sipe, Vinto, Cochabamba, y la Columbia Pike une Arlington, Washington, Falls Church y Annandale, y es lo mismo, ¿no? Entonces, justamente el trabajo que hacen los bolivianos compensa, digamos, porque a los que tienen estatus migratorio se les paga más, a los indocumentados se les paga menos. Entonces ahí está, digamos, el resto de dinero que, digamos, se les quita y se compensa al impuesto a la riqueza. Hay un tipo de compensación. Y además, que seamos claros, el tema del odio al inmigrante es una cuestión más no sé si envidia, pero lo que ha pasado con Donald Trump, por ejemplo, es que el blanco clase media baja, que se dice despectivamente el white trash, siente pues esto como que, pucha, nos están invadiendo y ahora no podemos decir nada. Todo la corrección política nos está invadiendo, no puedo decir nada, no puedo decir lo que pienso, no se puede decir ni siquiera Feliz Navidad porque es ofensivo a los musulmanes. Entonces se han sentido como que abrumados por la corrección política de la pluriculturalidad. Y obviamente, como no estoy diciendo que Donald Trump sea como Hitler, tampoco quiero ir a esos extremos, porque eso es lo que la izquierda regresiva dice, y no pienso así, por si acaso. Pero hay comunes denominadores de que la pasión, una de las pasiones más grandes que tiene el ser humano es el odio, ¿no? Entonces es más fácil culpar al otro de, yo no tengo buen trabajo porque los inmigrantes, yo no me puedo expresar porque los inmigrantes, yo no puedo tener que mis hijos tengan una formación convencional y conservadora de hombre-mujer porque el lobby LGBT. Entonces todo eso abruma y viene una persona tan loca como Donald Trump que dice, es la proyección de todos yo quisiera ser como él, además que tiene plata y odia a estos que nos han venido, que nos han invadido con su corrección política, y además nos han quitado los trabajos. Entonces es por eso. Pero en la realidad, porque hay una cuestión, una cosa es lo que dicen los medios, otra cosa es lo que dicen las redes, y otra cosa es la realidad pragmática. Y la realidad pragmática es el sistema americano. Al fin y al cabo no le interesa si eres musulmán, si eres gay, si eres negro, si eres blanco, si eres productivo y te sacas la mugre trabajando, eso es lo único que se fijan. Yo, por ejemplo, trabajaba en CVS, que es como el Farmacorp, ¿no? Aquí en Bolivia, es un poquito más grande, una especie de farmacia unida con un micromercado. Y mi jefe era salvadoreña, y peticita, así chiquitita, y tenía gringos a su cargo, ¿no? Entonces era como que no interesa, o sea, es eficiente, es productiva, y así sea latina, hindú, china, si es productiva, si rinde y hace que la empresa gane dinero, eso es al fin y al cabo lo que importa, ¿no? Entonces, una cosa es la realidad pragmática y otra cosa es la realidad emocional del odio y de la envidia, porque si ahorita, digamos, deportan a todos los indocumentados que trabajan en construcción, yo creo que hasta los propios empresarios por debajo deben estar hablando con Donald Trump, así como todo se va a lo grande y dices, no toques esto, te voy a dar plata para tu campaña o algo por el estilo. Y es más, yo creo, los medios un poco que lo amplifican mucho, ¿no? Con esto no quiero decir que no pasa nada. Obviamente pasa, pero yo creo que pasa más que todos los que vienen de la frontera. Ahí yo creo que es lo más fregado, ¿no?
Pero hay un tema un poco saliéndonos de lo que nos centra. Yo creo que este fenómeno de la inmigración ya no es, digamos, un tema bilateral entre Estados Unidos y México. Ha dejado de ser hace años un tema bilateral. Es un tema ya de humanidad, ¿no? Es decir, donde seguramente los organismos internacionales tienen que intervenir de una manera frontal. Derechos humanos, Human Rights Watch, la ONU inclusive, etcétera. Porque definitivamente, entre demócratas y republicanos, digamos, el tema migratorio siempre ha sido manejado como un tema altamente político y como bandera política, y más aún con este régimen de Donald Trump, que siempre ha prometido, incluso desde su primer mandato. Pero más allá de eso, mi pregunta viene de esta forma. A ver, el fenómeno migratorio, cuando menos, digamos, de Bolivia, data desde la década de los 80, pero la inmigración en sí, digamos, viene con los braceros de México de la década de los 60, 70, 80 y gran parte de los 90. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué crees tú que la comunidad hispanoparlante no ha podido cohesionarse en torno a un liderazgo? Porque ahorita no hay un líder, como podría haber sido, por ejemplo, Jorge Chávez en su momento, o algunos otros líderes esporádicos. Por ejemplo, en la raza negra o afroamericanos tenemos a Malcolm X o a Martin Luther King. ¿Por qué no ha podido cuajar en un liderazgo político que defienda sus derechos de una manera absolutamente colectiva, en pro, digamos, de todo lo que tú acabas de decir, de su trabajo, del gran aporte que realiza al gobierno estadounidense? ¿Por qué todavía está absolutamente dispersa la comunidad? Bueno, hay un personaje en el documental justamente que es doña Ingrid Vaca, que es una activista muy importante dentro de la comunidad. Y el problema justamente es que una cosa es la realidad del activismo, que al fin y al cabo funciona para, digamos, una especie de catarsis colectiva y para sentirse como parte de. Hay muchas organizaciones como esta organización, ahorita no me acuerdo el nombre, que ayudó a esta activista Jared Andrade que no deporten a su papá por haber manejado en estado de ebriedad. Pero yo creo que el gran problema es que no hay el suficiente lobby para que en el Congreso se puedan cambiar las leyes, ¿no? O sea, lo más cercano que hubo fue en el último gobierno de Obama, que se hizo una reforma migratoria, que era justamente a los que estaban no sé cuántos años ya en Virginia, y si pagaban sus impuestos y si pagaban todo lo que tenían que pagar. La de Bill Clinton, debió ser. No sé si era Clinton, pero sí, Clinton. Fue Obama la que lo promulgó, pero al final de su mandato, digamos, no era como que me estoy yendo ya, sí, esto dejaré. Pero un juez le impugnó y ya no hubo la fuerza para hacerlo. Entonces, obviamente, si es que no hay la suficiente fuerza en el Congreso, nunca va a haber una reforma migratoria fuerte, ¿no? O sea, que yo creo que debería haber, pero Obama no pudo, Biden tampoco. Bueno, Biden lo que hizo es que los que buscaban asilo político apliquen en aplicaciones y demás. Pero el problema es que todo está disperso porque no se puede llegar a un cambio profundo como se hacía en los 60, por ejemplo, ¿no? Porque los 60 eran unos años de ebullición muy fuerte, donde se podían hacer cambios y obviamente había un espíritu de cambio. Ahorita, digamos, hay muchos grupos que pueden ayudar, pero de una manera más pequeña. Por ejemplo, Emma Violan Sánchez, que es otro de los personajes del documental, ella era la directora del Dream Project, ¿no? Que es un proyecto, una ONG que da becas a los estudiantes indocumentados, porque una persona que es indocumentada creo que paga más, o no sé, creo que a los indocumentados, a los hijos indocumentados se les pagan, tienen que pagar más las universidades. Entonces hay como que pequeños grupos, pequeñas organizaciones que se unen, y lo poco que hacen en representación ayuda a muy pocos, pero al fin y al cabo
hay un apoyo, digamos, ¿no? Pero ahora, el gran problema también con la comunidad boliviana, y esto también está en el documental, es el carácter conflictivo. Yo, como te he dicho al principio, la bolivianidad en Estados Unidos amplifica todas sus taras, como también todo su lado positivo. O sea, un boliviano que es muy buena onda aquí en Bolivia, en Estados Unidos va a ser el triple. Un boliviano que es mezquino, que es envidioso, que es cerrado, va a ser el triple allá. Porque hay dos elementos en Estados Unidos que cambian. Uno es el dinero, porque time is money, el tiempo es dinero, y la distancia. El tiempo es un maní, diría Lelutier. El tiempo es un maní, el tiempo es dinero, y la distancia también es dinero. Entonces, hay como esos dos elementos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de improvisación aquí en Bolivia es impresionante, ¿no? He dejado una carta en la Católica ahorita, he dicho, pucha, me voy en Trufi o en taxi, tengo 12 minutos, a ver si viene el Trufi, me voy nomás en Trufi, vino el Trufi, llegué a tiempo. Ahí es imposible pensar, si no manejas, estás perdido. Y en Estados Unidos es más importante manejar que hablar inglés, con eso te digo todo. Entonces, claro. A ver, desde el punto de vista, ya un poco entrando a lo que significa este documental y obviamente en términos generales sobre la comunidad boliviana, hay algo que yo he percibido y creo que, no sé, de pronto tal vez con el tiempo se ha corroborado incluso ahora, es el hecho de que, digamos, en el mejor sentido de la palabra, hay dos Bolivias, dos comunidades bolivianas, una urbana y otra rural. Eso es verdad, ¿no? Pero aquí viene lo interesante, es que la rural se ha impuesto, es la que de alguna manera manda con todos los conceptos y estamentos culturales, socioculturales, antropológicos, sociológicos, filosóficos o lo que fuere. Claro. ¿No? Frente, digamos, a una comunidad urbana que se ha replegado y es absolutamente dispersa. Por ejemplo, Mamanaca, Tiataco, Arbieto, Punata, Tarata, Tolata. Es una comunidad, pero impresionantemente cohesionada. Sí. Que refleja su cultura y las tradiciones, etc. ¿Por qué crees tú que se ha dado esta polarización, por así llamarlo? Bueno, más que polarización, yo creo que hay una unidad por grupos, ¿no? Incluso los de Arbieto se juntan con los de Arbieto, o sea, ni siquiera es el Valle Alto, claro. Es Arbietos, estamos hablando de un pueblito tan chiquito, pero es como que el boliviano es bien conflictivo y somos bien peleoneros, ¿no? Por ejemplo, si uno ve cuántos caporales San Simón hay en Virginia y los caporales San Simón USA, caporales originales, caporales San Simón fundadores, así un montón, como el MNR, digamos, MNR, MNRI, MNR2, así, porque somos bien conflictivos, ¿no? O sea, es como que tenemos esta cuestión, no sé si de la envidia, pero del miramiento, ¿no? O sea, que lo traemos de acá. Mira cómo del tralalá se han dividido tantos cafés de conservas. Es lo mismo en Virginia, de un grupo se divide en 4 grupos, de un restaurante se hacen 4 restaurantes. Entonces hay un espíritu bastante contradictorio, por un lado de unión entre los más cercanos y entre los más parecidos, y por otra parte de desunión, ¿no? Así de cierta diferenciación que al fin y al cabo son de alguna forma incomprensible de no, yo soy, mi organización es de Arbieto, tú eres Tarata, nada que ver, y es como que es el Valle Alto, digamos, ¿no? Entonces eso hace que la identidad sea defendida a un nivel micro, ¿no? Es como que lo mío, o sea, lo mío es mi grupo de mi calle, digamos, ¿no? Y eso hace como una cuestión de... Pero tú le encuentras una explicación así... Yo creo que somos muy conflictivos, dialéctica, ¿no? Muy conflictivos, o sea, demasiado conflictivos, porque no solo hay un grupo, hay por ejemplo, hay muchos grupos folclóricos que no forman parte del Comité Pro Bolivia, ¿no? Para empezar. Los grupos del Valle Alto hay Incopea, hay las ligas de Arbieto, hay esta institución. Entonces, los grupos del Valle Alto son bastante cerrados y no son tan abiertos a los urbanos, digamos, ¿no? Que es una cuestión más cultural. Y es así porque, digamos, ahorita
no hay mucha relación que tengamos los citadinos con el Valle Alto, digamos, ¿no? Entonces, eso como que se exporta, y ni hablar de los cruceños, ¿no? Porque eso ya es otro mundo, es otra ¿no? historia, ¿no? Es otra historia, es más clase media, media alta. Y además que hay una cuestión, la migración clase mediera urbana no es tan agresiva como agresiva en el sentido del peso existencial. En el Valle Alto yo tenía un amigo que le decía, pucha, ya tienes 60 años, 50 años, no tienes ni auto, te la pasas trabajando y filmando los mismos eventos todos los fines de semana, la misma entrada de los caporales que se repite. ¿No quieres volver a tu pueblito en el Valle Alto? Me he dicho, no. En mi pueblo, no sé qué pueblo del Valle Alto había. Si vos desde los 19 hasta que te jubiles, 60, 65, no has migrado a Virginia o España o Argentina, eres visto como un paria. Porque, o sea, si tú tienes 20 años y estás ahí en Arbieto o en Tarata, ahí en la plaza, viendo la vida pasar, es como que que vaya pues, a trabajar a Virginia, que traiga dinero. O sea, es una presión colectiva muy fuerte, yo creo que una presión existencial muy fuerte. Es lo que me decía un amigo cineasta que hizo también una película de inmigración, que justamente lo que pasa, por ejemplo, en la zona sur es que terminas el colegio, entonces tienes tu diploma y tu pasaporte. O sea, ya has terminado el colegio, ahora a probar tu valía a Estados Unidos, ¿no? Es una necesidad existencial comunitaria de, pucha, mi pueblo me exige que trabaje y además que sea luego que sea el padrino del preste de la Virgen de Tolata, y hay una presión migratoria una presión comunitaria muy fuerte por expresar la cultura de una manera excesiva a ratos, y una cuestión material de tienes que hacer dinero y trabajar y sacarte la mugre trabajando. Y las casas que hay en Arbieto, que son prácticamente casas de verano, ¿no? Que están con cuidadores. Es un fenómeno bastante interesante que la verdad da para 2, 3, 4 documentales. Claro, en todo caso, exacto, podría ser, digamos, la Bolivia de los bolivianos, la otra cara de la medalla, ¿no? Es decir, por ejemplo, vean, ok, perfecto, emigran, pero ¿qué pasa con las familias de aquí? Sí. ¿Cómo se quedan? Por ejemplo, había un momento en el que en algunas comunidades como Arbieto, Tiataco, Mamanaca, había más mujeres que hombres. Sí. ¿No? Bueno, todos sus esposos e hijos estaban en Virginia trabajando, o en España, por ejemplo. Ya. Entonces, creo que ahí también es un fenómeno, ¿qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que se deja y qué consecuencias hay de todo ese proceso? Por ejemplo, deshacerse familias, ¿no? O sea, el esposo va allá, se casa allá y aquí, o sea, igual sigue mandando dinero o viceversa, ¿no? Entonces hay una serie de contradicciones ahí. Pero, a ver, mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que todo este fenómeno solo se da en la comunidad boliviana? Porque, a diferencia, por ejemplo, de los centroamericanos, particularmente los salvadoreños, es una comunidad extremadamente cohesionada, unida. Es impresionante cómo apenas hacen un llamado de solidaridad para aportar y todos aportan su dinerito independientemente si son de una ciudad o de otra. Lo que nunca he acabado de entender es por qué la comunidad boliviana no puede cohesionarse, de pronto tal vez por todo lo que tú decías, pero hay un componente también importante y es el hecho de no acabar de adaptarse a una nueva forma de vida y de ser, ¿no? Es decir, si tú vas, por ejemplo, qué sé yo, a la China, más o menos eres bastante flexible con tu entorno y acabas por adaptarte a esa circunstancia. ¿Tú crees que hay una resistencia? Yo creo que, bueno, para empezar hay 3 tipos de migrantes, ¿no? Hay los de la primera generación, de una clase media baja, rural del Valle Alto, digamos, por hablar del fenómeno cochabambino, que vienen a ser migrantes que tienen 2 estatus, ¿no? O llegan a tener un estatus legal o son indocumentados. Si son indocumentados, viven en una incertidumbre total porque no saben si quedarse o volver. Los que llegan a quedarse, digamos, con estatus migratorio, llegan a tener hijos, digamos, ¿no? Sus hijos se amalgaman con la cultura dominante y ya no quieren saber de Bolivia. O sea, quieren saber de Bolivia como ir de vacaciones, a conocer a la abuelita, pero no quieren volver y no
tienen la pretensión de volver a Bolivia, porque el sueño americano, la universidad, las oportunidades, las tienen ahí, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces el boliviano de segunda generación es como que un transmigrante, ¿no? Como que viene, pero aquí está su mamá, pero sus hijos están allá, entonces es una situación existencial de que se divide en dos, ¿no? Es como que, pucha, pero podía trabajar, hacer más plata, no estoy haciendo nada en mi pueblo, entonces es una doble angustia, ¿no? Mientras que las nuevas generaciones las tienen claras, ¿no? Es como que yo, ok, soy boliviana, mi papá es del Valle Alto, pero yo trabajo como profesora o trabajo como doctora o qué sé yo, psicóloga, trabajadora social, y la tengo clara. Yo me quedo en Estados Unidos y no vuelvo a Bolivia. Entonces, la clase rural, media baja, están como que bien arraizados, porque tampoco es que aprenden el inglés, ¿no? O sea, uh-huh. Hay una parte en el documental que doña Julia García hablaba del fenómeno del quechua inglés, ¿no? O sea, hablan entre inglés y quechua, ¿no? Rumenesmia, ripuscan con manarrentata pagaspaya. Claro. Entonces, mezclan el quechua con el inglés. Entonces, la necesidad material es tan fuerte que obviamente no hay tiempo para agarrar y hacer un tour por ir a comer comida vietnamita, porque incluso, y a mí me pasaba, yo iba a un restaurante de comida tailandesa y daba flojera ver todos los menús, porque hasta daba flojera traducir algunas comidas, ni sabía lo que significaba, entonces era como que mejor lo que es mío, prefiero comer mi trancapecho, porque uh-huh. Más vale lo viejo que, más vale lo malo conocido que lo nuevo por conocer, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene una necesidad existencial, material de ganar dinero, y obviamente no se necesita hablar inglés y no hay tiempo para adaptarse a la cultura dominante. Los que se adaptan a la cultura dominante en el fenómeno rural son las nuevas generaciones, ¿no? Que no tienen la intención. Yo te apuesto que ninguno quiere volver, ¿no? Yo creo que sí, pero ahora, y eso todo, lo que tú acabas de decir me da pie a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que en el mejor sentido de la palabra, y también digamos un poco negativamente hablando, tú crees que la cultura, toda la parte digamos más casi antropológica de nuestra cultura, en cierto momento se constituye en una carga? Es decir, tanto estamos un poco con esa retórica de mi tradición, etcétera, que al final se convierte en una especie de carga que no me deja ver más allá de mis narices, y que posiblemente estando, por ejemplo, en los Estados Unidos, no tengo la oportunidad, o muchos bolivianos no tienen la posibilidad, no diría la posibilidad, sino la voluntad de conocer los museos, de irse a capacitar el mismo inglés, por ejemplo, sí. Cursos de capacitación aquí a otros estados, etcétera. ¿Tú crees que toda esa estructura cultural en un momento dado se constituye en una carga? Yo no creo que sea una carga para las viejas que te refieres. Yo creo que es un lugar de resistencia y un lugar seguro, ¿no? Porque, o sea, no se puede juzgar una cuestión de simplemente, o sea, porque los trabajos de construcción no es que uno va a construir un edificio o una casa a 10 cuadras, ¿no? Estamos hablando de complejos de departamentos o shopping malls en que a veces tienes que manejar 2-3 horas. Entonces, típico, te levantas 5 de la mañana, llegas a tu trabajo de construcción a las 8 hasta las 5 y de ahí vuelves 3 horas, llegas 8 a la casa. Entonces, hay una realidad material muy fuerte. No hay tiempo. O sea, ¿con qué tiempo voy a ir a agarrar y hacérmelas de turista? Porque si hablando quechua ahora sé un poquito de inglés, ¿cómo voy a tener, digamos, el tiempo para aprender el inglés y adaptarme a la cultura cuando no me interesa? Además pero a diferencia, por ejemplo, de otras comunidades, por ejemplo, la comunidad, qué sé yo. Yo creo que es una cuestión también de clase, ¿no? Y de rural versus urbano, ¿no? Yo creo que la clase urbana, tal vez, digamos, que se ha integrado a un trabajo más americano, yo creo que convive, digamos, ¿no? Con la adaptación, pero ya algo más rural, que no ha tenido el tiempo de aprender inglés y de ver otras cosas, yo creo que no tiene tiempo, y además hay un prejuicio, ¿no? Si hay prejuicios entre los cambas y los cochabambinos o los del Valle Alto, imagínate qué será, oye, vamos a comer comida vietnamita, es como que, ¿qué será esa comida? No conozco, no tiene ají, entonces
es como que llevas tu casa y te la llevas a Virginia con la diferencia de que ganas dinero. A eso me refiero un poco. Es decir, ¿acaso también, digamos, eso daría una explicación al hecho de que, por ejemplo, en estas últimas elecciones donde Mr. Orange ha sido reelecto, la comunidad hispanoparlante, es decir, el voto de los inmigrantes ha sido el 40% en favor de Donald Trump? Entonces, ahí te planteas una gran paradoja, ¿no? Es decir, por ejemplo, para los inmigrantes, ¿qué significa Donald Trump en este momento o qué podría significar a largo o mediano plazo, no solamente desde el punto de vista de su comunidad, sino de los efectos que podría constituirse esto? ¿Cómo ves tú este tema en este momento tan difícil, tan coyunturalmente difícil, no solamente para la comunidad boliviana, sino para la comunidad hispanoparlante o los inmigrantes? Bueno, justamente lo que pasa es que también, estamos hablando de un montón de cosas, pero yo creo que está interesante la charla. Hay un gran problema con el sistema electoral estadounidense. En Estados Unidos uno gana por votos electorales, no gana por suma cero. Entonces, digamos, California tiene 50 puntos. Si, digamos, 30 puntos ha sacado Kamala Harris y 20 Donald Trump, esos 30 van a ir solamente para Kamala Harris y los 20 que tenga Donald Trump no van a valer nada. ¿Por qué han hecho esta ley? Porque justamente uno dice, pucha, pero si California, que tiene más población, si hay más población que en la mitad de Estados Unidos, entonces no es justo. Entonces, para que se equilibre un poco los porcentajes, han dicho, no, cada estado gana ciertos puntos y es todo o nada. Si, digamos, Donald Trump ganaba por 35 a 30, se queda con los 35 y los 30 no valen nada, ¿no? Entonces, ese es un sistema electoral bastante cuestionable, por un lado. Y, por ejemplo, en el área de toda la costa este y toda la costa oeste es demócrata. O sea, ahí nadie vota por Donald Trump. Pero Dallas, Texas, la Florida, hay mucho venezolano, hay mucho cubano. Y lastimosamente, estamos viviendo en épocas de redes sociales donde los algoritmos te muestran siempre los discursos más radicales, ¿no? Entonces, una persona que no es educada, digamos, que asocia a Joe Biden con la izquierda, ¿no? Y dice, pucha, Joe Biden es como Maduro. Y dice, ¿qué estás hablando? Nada que ver. Tal vez Alejandro Ocasio-Cortez o Bernie Sanders pueden ser como Maduro. Ya solamente están pidiendo educación gratis, digamos, ¿no? Ya, puede ser. Pero luego muchos asocian a los demócratas como la izquierda y tienen este trauma con Castro, con Maduro y los venezolanos y los cubanos. Pero a ver, hay algo claro. A ver, un poquito, ya estamos casi sobre hora, pero sí. Esto me parece interesante. Dos preguntas más. Regresemos un poco a la Virginia de los bolivianos para cerrar. Sí, dime. ¿Cómo han sido las expectativas de este documental? No solamente aquí en Bolivia, que en Cochabamba particularmente se va a exhibir el próximo 21 de marzo, pero sobre todas las cosas en Virginia. Tengo entendido que ya ha sido presentado el documental. ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo ha sido la parte más, digamos, receptiva de la comunidad? Nos ha ido bastante bien, tuvimos justamente una presentación que fue completamente gratuita, porque tenemos que cumplir con todos los que han apoyado este documental. Nosotros ganamos un fondo municipal de Arlington Commission for the Arts del condado de Arlington, que es como un fondo municipal, para que se entienda. Y obviamente la primera función ha sido un éxito porque gratis, y obviamente fotos, premiere, toda esa farándula que al fin y al cabo les encanta, ha estado perfecto. Luego la segunda función fue justamente en un día al final de la Copa América. Yo no me percaté, no me di cuenta. Obviamente competir contra el fútbol es suicidio, ¿no? Entonces ahí nos fue pésimo. La tercera vez hicimos una función pequeña en la iglesia Santa María, que es también parte del documental, y nos fue bien nomás porque era una función pequeña, ¿no? Que no tenía muchas expectativas, pero sí hubo el apoyo de Santa María, que eso a mí me gustó mucho.
La cuarta tuvimos una también en el cine, que fue otra vez otro éxito, un éxito rotundo. Y una de despedida que hicimos en el famoso, las que hicimos en el cine en Arlington, un cine de Arlington Cinema Drafthouse, ¿no? Que es un teatro típico en Arlington, ¿no? Que era bastante famoso en sus épocas. Y la última función la hicimos en el famoso restaurante Yacta Bar and Grill, que es el restaurante más famoso ahorita en la comunidad boliviana, donde ahí fue una función pequeña, pero estaba lleno, digamos, ¿no? O sea, no fueron 4 gatos, digamos, ¿no? Yo también, porque soy bien neurótico y soy un experto spameador, que soy como vendedor de Herbalife, así. O sea, igualito que los que venden chicles en los boliches, idéntico, solamente que por redes, ¿no? Pues hay que hacerlo, ¿no? Y ahora estamos justamente haciendo una presentación, la premier va a ser este 21 de marzo aquí en Cochabamba, celebrando el Día del Cine Boliviano, porque el 21 de marzo es el Día del Cine Boliviano. Y la premier va a ser a las 19:30 en el Prime Cinemas del Upermall, aquí en La Pando. Ahorita estamos haciendo una preventa muy agresiva, porque el problema que hay con el cine boliviano es muy claro. Muchos cineastas dicen, las salas nos sacan nuestras películas al cuarto día, no nos avisan, ponen horarios. Y la respuesta es bien fácil. El cine no tiene por qué poner tu película si la gente no va. Es un gasto innecesario de luz. Entonces yo, con lo neurótico que soy, estoy con mi equipo de marketing haciendo una venta agresiva por redes para llenar la premier en Cochabamba y la premier en La Paz, que va a ser en la Cinemateca el 20 de marzo a las 7:30. Y estamos haciendo preventas justamente a mi número de WhatsApp, que ahorita les voy a decir, el 786-31947, 786-31947. Lo pueden poner ahí. Y lo importante es vender la premier, ¿no? Vender la premier, para que el cine vea que hay pues una predisposición de nosotros como productores de que pues están sacando la mugre vendiendo. Y si uno muestra al cine que está haciendo lo imposible por vender, porque estamos vendiendo otras funciones también. En La Paz ya hemos vendido una función a un colegio, por ejemplo, con 130 alumnos. Ya se están vendiendo las funciones del miércoles 26 en la Cinemateca, ya se han vendido 20 entradas. Entonces, si se van vendiendo con anticipación y ven 2 premieres exitosas y la película está bastante buena, no porque la haya yo dirigido, sino porque los personajes son muy interesantes, el editor, el director de foto, todo el equipo ha hecho un gran trabajo, se va a generar un ímpetu, ¿no? Porque cuando uno paga su entrada y le gusta lo que ha pagado, lo recomienda con más fervor porque le ha costado. En cambio, si alguien va gratis, qué bonito, qué bien. Pero cuando le cuesta es cuando más valor. Entonces, nuestra estrategia de marketing es ofrecer la película a todos los colegios, a todas las facultades de comunicación. Pero entre otras cosas también porque es un documental. Claro. Es un o sea, no digo que una película sea relativamente sencilla de hacer, sino que un documental creo que le lleva un plus mucho más complejo por las características mismas del género, casi personalizado, las historias, o sea, yo diría que es un trabajo bastante arduo, pero también creo que es un trabajo reconfortante, como decía en su momento don Jorge Ruiz. Creo que el documental es más fidedigno, ¿no? Es decir, es un reflejo de lo que siente verdaderamente la gente o lo que está sintiendo verdaderamente la gente con respecto a la historia. Y creo que esta no podía ser la mejor época porque la situación, diríamos, desde el punto de vista social y político en los Estados Unidos está bastante complejo, sobre todo para los inmigrantes, y creo que hay que reivindicar. Yo diariamente reivindico a los inmigrantes, reivindico el trabajo, reivindico el accionar, y creo que desde esa perspectiva la Virginia de los Bolivianos reivindica también la historia, ¿no? Porque haces una recopilación de todo lo que ha significado la inmigración. En ese sentido, querido Juan Cristóbal, pues yo quiero agradecerte. Seguramente no va a ser ni la primera ni la última vez que estemos conversando, porque creo que esto da para mucho.
por estar en Podcast de los Tiempos. No se olviden, este 21 de marzo, todos a ver La Virginia de los Bolivianos. Se va a exhibir en todas las salas en Cochabamba. ¿Cómo va a ser? Bueno, en Cochabamba vamos a exhibir en el Skybox y en el Prime Cinemas. La premier va a ser en el Prime Cinemas. En La Paz, en la Cinemateca, todavía vamos a ver de una sala en La Paz. Lo que pasa es que la estrategia que queremos tener, uno de los problemas del cine boliviano, y no voy a dar nombres para no meterme en problemas, es que una película boliviana está en muchas salas y en muchos horarios. Entonces, obviamente van 5, van 3, van 4, y eso tiene una sensación de que no va nadie. Pero preferimos 2 funciones o una función en horario estelar, como pasaba en los tiempos de las matines y las tandas, porque no había una película a las 2 de la tarde, digamos, no a las 11 de la mañana. Reivindicar que son pocas funciones, pero preferimos tener pocas funciones para hacer lo imposible para llenarlos. Y por favor, compren sus entradas. Nosotros me mandan les pasamos un QR, depositan el dinero, y el programador del cine del Prime Center, que es un tipazo, que se llama Ariel Bocal, me manda inmediatamente las butacas con las preventas que se hacen, ¿no? Entonces uno puede elegir, porque uno manda un QR, elige las butacas, ya va a saber exactamente dónde se va a sentar. Entonces no esperen hasta el último momento, porque eso se va a llenar. Además va a haber una celebración, va a haber comidita, va a haber vinito, voy a estar yo, van a estar algunos de los actores. Va a ser un evento bien bonito, vamos a celebrar el cine boliviano, así que por favor hagan su preventa, compren sus entradas con anticipación al número que les hemos dicho, porque estamos ya tan solo a 2 semanas. Bien, pues en todo caso te reitero mi agradecimiento, Juan Cristóbal. Siempre estamos en este tema tan importante que también forma parte, sin duda alguna, de nuestra historia, no solamente desde el punto de vista social, sino de todas las cosas cultural. El cine en Bolivia es cuesta arriba, hay que trabajar, hay que picar piedra. Y creo que desde esa perspectiva este documental va también a despertar una, yo diría, una polémica, una conversación dentro de los hogares, sobre todo cochabambinos, porque el grueso, yo diría, de los inmigrantes en los Estados Unidos son cochabambinos. Sí, justamente. Nada raro, además, que exista eso. Sin embargo, creo que, pues, tratándose del género, también va a ser una gran sorpresa para los que estén el 21 de marzo para poder ver La Virginia de los Bolivianos. Gracias, Juan Cristóbal, por estar en Podcast. No, muchísimas gracias, Rudy. Me ha encantado que haya sido una conversación muy profunda, muy contrastante, y de eso se trata, ¿no? De debatir temas tan complejos como la identidad, la migración, la política, las culturas identitarias y todo eso, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias a ti. Y Sí, claro. Simplemente quiero dar un agradecimiento muy especial a Los Tiempos, porque es la tercera vez que estoy acá. La primera vez fue con la revista O, la segunda vez fue con Click y ahora en el podcast. Muchísimas gracias por el apoyo desinteresado, con tanta buena onda. Muchas gracias. No, pues los agradecidos somos nosotros, porque creo que estamos también en esta trayectoria que también forma parte de nuestros 200 años. La inmigración boliviana data de la década de los 60 y son parte de la historia, de toda esa trayectoria importante de lo que ha significado también la inmigración a los Estados Unidos, no solamente a Estados Unidos, sino a cualquier otro país. Creo que desde esa perspectiva hay que resaltar muchos temas, sobre todas las cosas que ya en algún momento alguien lo decía: Bolivia es un país portátil que siempre está para abrir su caja de Pandora, y de la cual sale una serie de sorpresas, una serie de misterios también, en algunos casos tradiciones, taras, gastronomía, etcétera. Y creo que de eso se trata justamente, para poder diversificarlo. Creo que lo más importante de todo es tener una mente universal abierta a cualquier circunstancia o cualquier cambio. Sabemos perfectamente que estos tiempos no son los más adecuados para la inmigración, particularmente en los Estados Unidos. Sin embargo, creemos que, pues, la institucionalidad
frente a cualquier circunstancia va a prevalecer y va a ser un alto también para todos estos procesos. Si le ha gustado este contenido, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en el episodio número 102. Muchísimas gracias por llevarnos hasta este número de episodios. Sin duda alguna, siempre va a ser un placer poder hablar de muchos temas, diversificar la coyuntura política, social, económica, literaria, etcétera, etcétera, y creo que eso siempre está abierto. Un gran abrazo para todos los que nos siguen en Spotify. Ahora ya estamos en Facebook, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.